The remarkable life of Rosalynn Carter celebrated. Former President Jimmy Carter, who is 99 and receiving hospice care, joining other U.S. presidents, past and present, for a memorial service Tuesday in honor of his late wife. Wife, mother, business manager, political strategist, diplomat, advocate, author. Yet what I remember most about her was her tireless dedication to taking care of others. Rosalynn Carter left an indelible mark on the office of the First Lady. The first to take an office in the East Wing, she attended cabinet meetings, stood in for her husband on the campaign trail, embarked on diplomatic missions, and advanced policy, remaking the role for everyone who followed. What we witnessed was a First Lady who saw her role as going well beyond the essential, warm, and welcoming host. Together, she and her husband also revolutionized life after the White House, devoting their time to innumerable humanitarian efforts, working tirelessly to advance human rights and world peace. Rosalynn's compassion and empathy for those who are suffering was boundless. The legacy of the trailblazing former First Lady carried on through her children, grandchildren, and the countless others she touched throughout her extraordinary life. Because of Rosalynn Carter, millions of lives are better off. What a gift she left. 2 días más de tregua anunció la Cancillería de Qatar, país mediador entre Israel y Hamás, para facilitar la entrada de más ayuda humanitaria, al igual que la liberación de 20 rehenes y 60 presos palestinos en cárceles de Israel. Es un atisbo de esperanza y humanidad en medio de la oscuridad de la guerra. Anuncio que celebró Naciones Unidas pese a dejar en claro que es un periodo insuficiente. Incluso con ese periodo adicional, será imposible satisfacer todas las necesidades dramáticas de la población de Gaza. Gente que además de vivir la pérdida de familiares y amigos, se enfrenta al desplazamiento de sus hogares, el hambre y el riesgo de mayores tragedias por condiciones climáticas que se avecinan. Estamos hartos, pronto va a llover, ¿dónde nos vamos a quedar? La última vez que llovió nos inundamos. ¿Dónde nos quedaremos? Queremos una tregua permanente, no queremos guerra. Complicaciones se han dado a conocer sobre la lista de los siguientes liberados, pues casos como el de Hila Rotem, una niña de 13 años que fue liberada mientras su madre sigue en manos de Hamás, evidencian separación familiar. Creo que es realmente inhumano hacer algo como esto. El acuerdo decía específicamente que se debía liberar a los niños junto con sus padres o madres, y en este caso fue una violación grosera del acuerdo por parte de Hamás y simplemente cínica. La tregua es temporal. Ha dejado varias veces en claro Israel, que insiste en su meta de acabar con Hamás. Los salvajes terroristas de Hamás siguen manteniendo en rehenes a más de 170 de los nuestros, entre mujeres, niños e incluso un bebé de 10 meses. Nuestra guerra es contra Hamás, por la seguridad del pueblo de Israel y por nuestro futuro. Las imágenes del reencuentro siguen haciéndose públicas. Abigail es una de las caras que marca este momento, habiendo sido secuestrada a sus 3 años de edad tras ver cómo sus padres fueron asesinados el 7 de octubre. Y para evitar que esta guerra continúe, otros países y organizaciones internacionales como la ONU insisten en la importancia de que una autoridad palestina se establezca en Gaza y Cisjordania para crear una solución permanente e irreversible. Jason J. Eaton, de 48 años, se enfrenta a 3 cargos por intento de homicidio en segundo grado. Él ha sido acusado de dispararle a 3 estudiantes universitarios de ascendencia palestina en inmediaciones de la Universidad de Vermont. Durante una audiencia en el Tribunal Criminal del Condado de Chittenden, se declaró no culpable de todos los cargos y quedó detenido sin derecho a fianza. El presidente Biden y su esposa Jill Biden dijeron estar horrorizados con el ataque, según reportó la jefa de prensa de la Casa Blanca. El presidente y la primera dama se horrorizaron al enterarse de los 3 estudiantes universitarios de ascendencia palestina, 2 de los cuales son ciudadanos estadounidenses, que fueron baleados el sábado en Burlington, Vermont. Ellos estaban participando en una reunión tradicional con familiares y seres queridos para celebrar el Día de Acción de Gracias. Deberían estar de regreso en la escuela con sus compañeros de clase, no en una habitación de hospital. Los estudiantes, todos de 20 años, fueron identificados como Hisham Al-Wartani, Tashin Ali Ahmad y Kinan Abdalhamid. Uno de los jóvenes se encuentra en condición grave en el hospital. Los hechos están bajo investigación como presunto delito motivado por el odio, dijo el fiscal general.
Esa investigación, que incluye si se trata de un delito de odio, está en curso. Próximamente llegarán actualizaciones de la investigación por parte de las autoridades en Vermont. El Departamento de Justicia está preparado para ofrecer la asistencia que nuestros socios policiales estatales y locales necesiten mientras trabajamos para proteger a nuestras comunidades. El tiroteo se produjo en medio de un aumento de los incidentes antiislámicos y antisemitas reportados en Estados Unidos desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.